todos sabemos, hoy no es un domingo cualquiera, ¿verdad? Hoy estamos celebrando que Cristo resucitó. Amén. Y qué bueno hacerlo, como decía su palabra, ¿verdad? Como contaban en los evangelios, muy de mañana, muy de temprano, cuando todavía no había amanecido, pues nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Aquí en medio de esta parte de su creación. Y vemos lo bonita que es, ¿verdad? Todo bajo control. El sol cuando sale impacta, ¿verdad? Y aunque el sol en su grandeza también es creación de Dios, vemos el mar en su inmensidad, está bajo control. No se pasa de esa línea sin que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Y vemos que todo esto lo creó Dios, perfecto, bonito, todo en orden. Pero sabemos que esto también tiene fecha de caducidad. Sabemos que todo esto, esta creación que ha hecho Dios, así como Él la creó, también Él ha prometido que la destruirá. Yo quiero invitarles a que leamos, si yo lo tengo aquí, los que tienen Biblia, vamos a leer un pasaje. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vemos una parte profética, ¿verdad?, que nos está dando Pedro, que toda esta creación, los cielos, la tierra, todo será destruido por el Señor. Es una pena, ¿verdad?, pero está profetizado. Y sabemos que todo lo que el Señor ha profetizado hasta el momento lo ha cumplido. Entonces no tengamos dudas de lo que no se ha cumplido todavía, también lo hará con la misma exactitud. Aunque nosotros, se dice que el ser humano siempre está anhelando conocer el futuro, ¿verdad? Siempre sería querer conocer el futuro. Muchos van a videntes, a budistas, a las cartas, ¿verdad?, queriendo saber el futuro. Nosotros tenemos el libro profético más perfecto, más completo. Nosotros podemos conocer el futuro. Aunque no las cosas que muchos de los hombres quieren conocer, nosotros gran parte del futuro lo podemos conocer a través de la palabra, ¿verdad? Muchos quieren saber el número de la lotería, muchos quieren saber el día de su muerte, cómo será. ¿Ustedes les gustaría conocer el día de su muerte? ¿No? No, ¿verdad? Porque ¿qué harían ustedes si lo supieran? Ese día no se levantan, ese día se quedan en casa, ese día se muere del susto antes, ¿no? Pues el Señor Jesús conocía el día de su muerte, conocía cómo iba a ser. ¿Ustedes se imaginan saber cómo van a morir? Si fuera una muerte bonita, ¿no?, esa que dicen que uno se acuesta y el Señor viene por él y ya no se levanta, que es tranquilo. Pero si es una muerte dura, con sufrimiento, me imagino que intentarían por todos los medios cambiarla. ¿A que sí? Pues el Señor conocía cómo iba a ser su muerte. El Señor conocía todo lo que iba a padecer, todo lo que iba a sufrir. Y el Señor lo que hizo fue orar a su Padre para que le ayudara, para que lo animara, para que estuviera con él en esos momentos de angustia y de sufrimiento. Pero él fue obediente hasta la muerte, y padeció y sufrió todo lo que sufrió. ¿Ven? Y no lo cambió. Aún sabiendo, ese día se preparó y asistió a la cita, a ese lugar que tenía que sufrir, a ese lugar que tenía que padecer, y a ese lugar del que tenía que morir. Buenos días, mi hermano, bienvenido. Él no cambió nada, él lo aceptó todo. Vamos a leer otro versículo, yo lo leo, Lucas 9, versículo 22. Lucas 9, 22. Dice la palabra:
y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto lo escribió Lucas, lo escribió Marcos, lo escribió Mateo, porque fueron palabras del Señor Jesús que se los dio a ellos. Él les avisó que era necesario que Él padeciera, que Él sufriera. Él se lo comunicó a sus discípulos y que Cristo fue obediente y era necesario que pasara esto. Y como vimos y sabemos la historia, Jesús fue entregado ¿por quién? Por Judas, ¿verdad? Y Judas no era un desconocido para Él. A Judas siempre lo marcamos como el malo, pero Judas compartió con el Señor, convivió con Él ese tiempo, vio sus obras, vio sus milagros, se durmió a su lado, se despertó a su lado, comió con Él y aún así no lo vio. Fue entregado por Él. ¿A quién? A los escribas, a los jueces, a los fariseos. ¿Y estos no conocían del Señor Jesús? Conocían del Señor Jesús. Se lo conocían a la perfección. Todas las profecías la conocían. De hecho, ellos estaban esperando al Mesías. Y lo tuvieron delante. Estuvieron con Él. Vieron sus obras. Vieron las profecías cumplidas. Pero no lo aceptaron como el Mesías. Y padeció y sufrió y fue torturado, ¿verdad? Y como decía su palabra, fue muerto en una cruz. Y cuando vemos esa imagen que pasan en Semana Santa, o cuando vamos a una iglesia, o cuando vemos los católicos por la calle con sus muñequitos aquí, lo que más se refleja que es un Cristo muerto, ¿verdad? Un Cristo crucificado. Y para nosotros, los católicos, decimos que es un signo o un símbolo de amor. De hecho, creo que hay una canción que dice cuánto amor en esa cruz, ¿no? Y es algo como paradójico, como cuando todo el mundo ve a un hombre muerto, crucificado, humillado, desnudo, desfigurado por los latigazos, desangrado, colgado en una cruz, clavado, ¿cómo nosotros podemos ver amor ahí? Es paradójico, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver amor en una persona así? Pues ¿verdad que es por amor? Él lo hizo por amor a nosotros, porque nosotros éramos los que teníamos que sufrir eso. Nosotros teníamos que estar en ese lugar. Y fue el Señor que se puso en ese lugar por nosotros, por cada uno de nosotros. Por mí, por Carolina, por Rafa, por Andrés, por todos nosotros. Se puso en ese lugar por nosotros. Y entonces, ¿qué nos quedaría decirnos a nosotros por esa obra del Señor? ¿Tenemos algo que decir? ¿Qué se les ocurre? Darle gracias a Dios por eso, porque Él nos murió por nosotros, nos redimió de nuestros pecados y nos dio vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es lo único que nos quedaría a nosotros decir. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por haber pasado, padecido, sufrido por nosotros. Porque eso deberíamos haber padecido. Pero sus discípulos, dice que uno de los días más difíciles fue el sábado, aunque parece que el sábado no pasó nada, ¿verdad? Como que todo estaba en calma, ¿no? Para sus discípulos fue uno de los momentos más duros, fue el día más difícil de sus vidas, porque su maestro, donde ellos tenían toda la esperanza, toda la confianza, había muerto. Ya no estaba ese maestro con ellos, ya no estaba ese Mesías al que ellos seguían. Y a pesar de que estaba profetizado, el Señor mismo se los dijo, que era necesario que padeciera y que sucediera eso, se olvidaron en ese momento de esas palabras. ¿Y de qué otras cosas se olvidaron? De que era necesario y que al tercer día resucitaría, ¿verdad? Y por eso es lo que estamos recordando hoy, aquí en la playa, esperando que salga el sol y que nos caliente un poquito, que Cristo está vivo.
que Cristo está vivo, que Cristo murió por nosotros, pero cumplió su promesa. Y al tercer día resucitó. Y hay muchas personas que buscan o siguen dioses, Mahoma, Buda, todos estos dioses. Y están muertos esas personas, ¿verdad? Esos dioses ajenos están muertos. Incluso ellos van y visitan la tumba donde están sus huesos, ¿verdad? Y nosotros no vamos a ninguna tumba. Nosotros venimos a lugares así porque Cristo está entre nosotros. Cristo no está en una tumba, ni está en sus restos, no. Nuestro Dios, nuestro Cristo está vivo. ¿Ven? Y nos calienta con este solecito. ¿Vale? Y a pesar de que desde el primer momento de la historia se quiso intentar ocultar el hecho de que el Señor resucitó, de que el Señor se levantó entre los muertos, ustedes habrán leído seguramente en Mateo 28:11, que dice cuando la piedra fue removida y cuando fueron las mujeres a visitar el sepulcro, ¿qué pasó? ¿Recuerdan qué pasó? Los soldados, ¿qué hicieron? Salieron corriendo del susto, porque se había removido esa piedra, porque el Cristo que habían ellos enterrado ahí ya no estaba. ¿Y qué fue lo que hicieron los jueces y los sacerdotes? Sobornarlos. Les dieron mucho dinero, dice la palabra, para que ellos mintieran. Y desde ese momento hasta ahora se ha invertido muchísimo tiempo, muchísimo dinero en intentar mentir sobre la veracidad de que Cristo resucitó. Pero ¿cómo pueden dos personas sobornadas ocultar una verdad tan grande? Y digo una verdad tan grande porque, como dice la palabra en 1 Corintios, dice que después que al tercer día resucitó conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y por último, como un abortivo, a mí, dice Pablo. ¿Cómo pueden dos hombres ocultar una verdad tan grande cuando más de casi 600 personas en pocos días lo vieron, pudieron testificar de que Él era el que estaba comiendo con ellos, el que Él estaba caminando con ellos, el que Él les estaba hablando? ¿Ven? Entonces, no nos quedemos con esa parte. No nos dejemos engañar. Cristo está vivo. Amén. Cristo está entre nosotros. Y una parte muy importante, que es lo que les quiero recalcar en esta mañana. Todos sabemos, estamos felices, estamos gozosos, porque el Señor resucitó. ¿Verdad que sí? Amén. Y por la que Él cumple sus promesas. ¿A que sí? Estamos gozosos. Pues yo les quiero decir una cosa. Ese gozo también es una advertencia. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Como siempre, es el propósito de nosotros como congregación, advertir. No nos podemos quedar solo con lo bueno, tenemos que estar a ver. Y si el Señor resucitó y está entre nosotros, es una oportunidad que nos está haciendo para que hagamos lo bueno. Porque así como resucitó, está vivo, un día nos ha citado a nosotros. ¿Qué día? No sabemos, pero Él nos ha citado. Tenemos una citación con Él, presentarnos ante su tribunal. Y ese día nos juzgarán por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho. Entonces, ¿qué nos queda hacer a nosotros? Estar alerta, estar cuidadosos, estar pendientes de hacer lo bueno. No desviarnos, no descuidarnos, no confiarnos. Es que el Señor es bueno, es que el Señor me ama. Sí, pero un día estaremos citados con Él en su tribunal. Entonces,
es un llamado a atención. Así como Dios cumplió todas sus promesas, esta también la cumplirá. Y por último, lo único que quiero que sepamos, que así como el Señor les habló a sus discípulos diciendo que moriría, que sufriría, también les dejó un manual, una parte de cómo hacerlo y cómo vivir. Y está en el mismo versículo de Lucas que leímos al principio. Y este sí quiero que entre todos lo busquemos los que podamos y lo tengamos en cuenta. Es un versículo muy conocido. En Lucas 9, el versículo 23. Lucas 9, versículo 23. Y si quieren lo tenemos y lo leemos todos juntos, que ustedes se lo saben de memoria. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la parte que continúa de cuando el Señor les decía a sus discípulos que era necesario que Él muriera. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra nosotros, este es como tenemos que caminar. Negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos. Hoy seguro que a muchos nos gustaría estar en la camita todavía, un domingo, arropaditos, ¿verdad? Muchos nos gustaría los domingos hacer cualquier otra cosa. Muchos nos gustaría dedicarnos a otra cosa. Pero el Señor quiere que a pesar de las luchas, a pesar del trabajo, a pesar de las dificultades, que nos neguemos a nuestros deseos. Y a pesar de las adversidades que tengamos, a pesar de los malos momentos que pasemos, de las cosas malas que nos sucedan, que no nos paremos. Simplemente que cojamos esa mochila, cojamos ese travesaño, cojamos esa cruz y sigamos. Amén. Entonces, hoy recordamos que el Señor está vivo, recordamos que cumple sus promesas, recordamos que tenemos una citación con Él ante el tribunal, pero recordamos que nos dejó esas instrucciones. Tomemos esa cruz cada día, tomemos nuestras luchas cada día y sigamos. Amén. Sigamos. Ese es el deseo y el anhelo del Señor para con nosotros. Y nosotros en obediencia deberíamos seguir así. Tomemos cada día nuestra cruz y sigamos. Amén. Hermano.